Increíble historia transformadora, moza despedida por devolver una cartera perdida. Sorpresa fatal. Ana se aferraba al trapo de limpiar mesas en la cocina de la abuela, mientras el aroma a carnitas y especias la envolvía, recordándole la tradición familiar que tanto amaba. Pero su mente estaba lejos de allí, atrapada en un torbellino de preocupaciones. Con solo 22 años, el peso de la responsabilidad económica se había vuelto insoportable. Desde que su padre perdió su trabajo, las cuentas se acumulaban como sombras en la pared de su hogar. La angustia la acompañaba a cada paso, pero su determinación de ayudar a su familia era más fuerte que su desesperación. Mientras limpió una mesa que había quedado llena de migas de tortilla, notó algo extraño entre los restos de la comida: una cartera elegante, de cuero negro y bien cuidada. Su curiosidad la llevó a abrirla un instante, solo para encontrarla repleta de billetes en diferentes denominaciones y varias tarjetas de crédito. Una mezcla de sorpresa y deseo la invadió. ¿Qué podrían hacer esos billetes por su familia? La idea de quedarse con el dinero se aferró a su mente como si fuera una tentación irresistible, pero rápidamente, el eco de la voz de su madre resonó en su conciencia: la integridad es más valiosa que el oro. Ana sintió como su corazón latía con fuerza, atrapada en un dilema moral desgarrador. No solo se trataba de devolver una cartera, se trataba de sus principios, de su familia, de su identidad. Con una respiración irregular y el estómago revuelto, decidió que haría lo correcto, aunque eso significara colocarse en la línea de fuego. Cuando el hombre de negocios recibió la cartera, su expresión de sorpresa se mezcló con desprecio. ¿Por qué hiciste esto?, le preguntó, como si no pudiera comprender la lógica detrás de su acción. Don Julio, su jefe, apareció de inmediato. Su mirada gélida y sus palabras cortantes no tardaron en caer sobre Ana como un manto de desesperanza. ¿Eres tonta, Ana? ¿De verdad crees que esto es lo que debes hacer? El dinero puede solucionar tus problemas. Le gritó, intentando abordar su decisión con una mezcla de burla y desdén. Cada palabra caló hondo en Ana, incrementando la angustia en su pecho. Mientras sus colegas murmuraban a su alrededor, la presión se transformó en un silencio ensordecedor. Sentía que todo el dolor y la lucha se concentraban en un solo instante. Justo ahí, Don Julio cortó sus pensamientos y, en un tono despectivo, la despidió. «Nunca vas a salir adelante si sigues así», fueron sus últimas palabras. Ana salió del restaurante, la cabeza baja, y el sentimiento de traición creció como una sombra oscura. Regresó a casa, donde su madre, al ver su desconsuelo, le recordó entre lágrimas que la valentía de hacer lo correcto era digna de admiración. Pero su corazón estaba dividido, y el precio de la moralidad comenzaba a pesar más que nunca. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las semanas transcurrieron sin empleo y las dudas la envolvían, Ana se sintió más perdida que nunca. Pero un giro inesperado llegó en forma de Doña Rosa, una anciana con un ojo agudo para el arte que vio en Ana un destello de talento oculto. Con cada exposición de su propio dolor a través de la pintura, la moza se transformó, esperando que el universo le devolviera lo que había perdido. Sus cuadros comenzaron a hablar, a gritar su historia, mientras el hombre que una vez despreció su integridad aparecía en una de esas exposiciones. Los ojos de Ana se encontraron con los de él, llenos de preguntas no respondidas, mientras un murmullo entre los asistentes crecía. En ese mar de incertidumbres, surgió una pregunta: ¿entendería él la valentía de su acto? ¿Reconocerían todos, al final, el verdadero valor de la integridad, o seguiría siendo un eco ahogado en el ruido de lo superficial? La tensión se palpable, y la historia de Ana apenas comenzaba. Ana observó cómo su corazón palpitaba agitado mientras enfrentaba la mirada de Don Julio en medio de la sala de la galería. Cada leve susurro de los asistentes resonaba en su mente, cada comentario una punzada en su dignidad resquebrajada. La figura de él, que antes había simbolizado su dolor, ahora trascendía a ser un símbolo de su lucha por la autoafirmación. Esta exposición no solo era un escaparate de su arte, era una declaración. Quería hacerse notar en un mundo que la había desechado como una simple moza. Mientras la velada continuaba y la gente admiraba sus obras,
Ana se sentía atrapada entre el orgullo y la inseguridad. Las palabras de su madre resonaban, la valentía de hacer lo correcto. Sin embargo, ahora sabía que esta valentía debía ir acompañada de acciones que la empoderaran. Sentía que la pintura se convirtió en su voz, un canal para liberar la tormenta que había cultivado en su interior. Ella había comenzado a explorar su creatividad, a dejar que sus pinceles danzaran en el lienzo, y comenzó a descubrir que pintar no solo le proporcionaba alivio, sino que también revelaba una capacidad de comunicación que no había imaginado tener. Grababa sus miedos, sus frustraciones, y a veces, la esperanza que emergía entre las grietas de su sufrimiento. Ana se propuso no solo crear arte, sino también compartir su proceso y conectar con otros que, como ella, habían sentido que su dignidad quedaba reducida a un mero título o etiqueta. Pasó horas transformando su dolor en color y forma, buscando la conexión auténtica que el trabajo cotidiano en el restaurante jamás le había ofrecido. Se sumergió en el mundo del arte, estudió técnicas, exploró el significado detrás de cada trazo y cada combinación de colores. Se dio cuenta que no solo estaba pescando en aguas de creatividad, sino que también estaba cultivando habilidades útiles para transformarse en una nueva versión de sí misma. Esto le permitió vislumbrar caminos distintos, abrir la mente hacia la posibilidad de un futuro sostenible donde no dependería de la validación ajena. Su vida comenzó a adquirir un nuevo significado. Las críticas positivas por su exposición empezaron a llegar, personas que nunca antes la miraron ahora la buscaban, deseando ver más de su obra. La mezcla de tensiones en su pecho comenzaba a disiparse a medida que la confianza iba ganando terreno. Se sorprendía de lo que era capaz, organizar talleres, dar charlas sobre su experiencia en la vida y en el arte. El eco de su desdén se convertía en un eco de admiración, sin embargo, su vida aún no estaba exenta de enemigos. Don Julio, al enterarse de su éxito, no suprimió su deseo de menospreciarla. En una reunión de críticos y aficionados al arte, se presentó con una sonrisa engañosa, intentando sembrar dudas sobre la autenticidad de sus obras, sugiriendo que el interés en su trabajo era efímero. Ana permaneció firme, desafiando su crítica y decidido que su valía no dependía de lo que él pensara. El ambiente en la galería cambió visiblemente. La conexión entre los asistentes vibraba. Ana había puesto en sus cuadros sus ambiciones, sus principios y una lucha por reiniciar todo. Mientras el murmullo aumentaba, se dio cuenta de que había comenzado a atraer un público que no solo apreciaba su arte, sino que resonaba con su historia. Tan pronto se sintió más fuerte y empoderada. Un nuevo desafío la acechaba. Un representante de una galería prestigiosa había expresado interés en su trabajo. Una oportunidad que podría catapultar su carrera, pero con la advertencia de que una historia de deshonra podría volver a perseguirla. Ana respiró hondo, entendiendo que su integridad seguiría siendo puesta a prueba. Gózate el momento, el crecimiento. Pero había que estar lista para esa decisión crítica que podía volver a definir su destino. ¿Aceptaría lanzar su arte a la fama, aún sabiendo que las sombras podrían seguirla? ¿O renunciaría a la oportunidad en aras de esa integridad a costa de su sueño? La inquietud se adueñó de su mente, y el momento de la verdad empezaba a vislumbrarse. Ana sentía que el aire alrededor de ella se volvía denso, como si el destino le susurrara al oído y la retara a dar un paso decisivo. Cada fibra de su ser añoraba la validación que podría provenir de la prestigiosa galería. La imagen de su madre, con esa mirada de desaprobación siempre tan firme, se esbozaba en su mente, recordándole la importancia de la dignidad. En ese instante, todo se sentía en juego. Mientras se adentraba en las profundidades de su propia mente, Ana comenzó a recordar por qué había elegido el arte como su camino. No solo era la necesidad de expresarse, era el deseo de dar voz a quienes, como ella, habían quedado atrapados en etiquetas que limitaban su potencial. La oportunidad de ser representada por una galería reconocida era una forma de amplificar esa voz, de hacer llegar sus pensamientos y sentimientos a más personas. Pero, ¿a qué costo? Con cada trazo que había pintado, había peleado batallas silenciosas. Sus lienzos eran refugios de sus propias inseguridades, y en ellos se manifestaban sus inquietudes más profundas. La idea de perder su integridad ante un mundo que, a menudo, la había mirado en menos la llenaba de ansiedad. Un movimiento en falso. Las inconsistencias en su vida podían poner todo en riesgo, incluso ese nuevo renacer que había empezado a experimentar. Las siguientes semanas vislumbraban un torbellino de actividad. Ana se debatía entre el entusiasmo de su creciente popularidad y el temor a la sombra de su pasado. Su teléfono no dejaba de sonar, los mensajes llegaban,
las invitaciones proliferaban, y el reconocimiento se transformaba vertiginosamente en una atmósfera casi adictiva. Fue entonces cuando comprendió que su éxito se sustentaba en una comprensión más profunda de sí misma, decidió asistir a una charla de un artista consagrado, alguien que había transitado por caminos similares. Al observarlo, se sintió reflejada en su voz. Él hablaba del sacrificio y la lucha interna que enfrentó para permanecer fiel a su verdad. Aquello resonó en su ser, no se trataba solo de alcanzar la fama, sino de una constante batalla entre lo que se presenta y lo que realmente es. Regresar a sus raíces y encontrar su esencia auténtica significaba avivar el fuego de su propósito. Ana empezó a esbozar un plan. Sin rendirse, potenciaría su crecimiento sin ceder a la presión externa. Comenzaría a crear una serie de obras que representaran no solo su éxito, sino también el viaje que había realizado, a las personas que había conocido y la fuerza que había cultivado en el proceso. Sería una exposición sobre la vulnerabilidad, el dolor y la superación. Presentaría su narrativa, no solo la del triunfo, sino también del sufrimiento que había precedido a ese momento de éxito. Mientras ella desarrollaba esta nueva colección, la tensión con don Julio se intensificaba. En los pasillos del arte, su clásica oposición se manifestaba, ahora con intentos más sutiles y manipuladores. Él actuaba como un experto titiritero, interfiriendo en la percepción de su trabajo frente a críticos influyentes, sembrando dudas, desatando rumores que amenazaban con empañar su integridad. La lucha iba más allá del arte, era una prueba de carácter. Ana se enfrentó a sus propias dudas, cazadora y presa de su propia mente. Cada crítica, cada susurro, se convertía en un reflejo de su fuerza interna. Underneath the facade of confidence lay a person's vulnerability that was desperately seeking to be understood. Entonces, el día de su nueva exposición se acercaba, y su corazón se aceleraba al anticipar el encuentro con su verdadero yo. Este sería su momento de transformación, pero una vez más, el futuro se oscurecía con el dilema: ¿podría mantener su autenticidad mientras se enfrentaba a la presión de la fama? ¿Sabría equilibrar lo que el mundo quería de ella con lo que ella realmente era? Todo se reducía a ese instante, ese espacio donde el arte, la fama y la verdad convergían. ¿Estaba lista para dar ese salto de fe, o permitiría que las sombras de su pasado la volvieran a encadenar? La decisión era inminente, y el eco de su propia historia resonaba en cada rincón de la galería, preparando el escenario para lo que estaba por venir. Ana se encontraba en un tira y afloja constante entre el deseo de lucirse y el miedo de ser juzgada. La noche de su exposición se acercaba rápidamente, y cada vez que reflexionaba sobre lo que había creado, sentía un torbellino de emociones. La posibilidad de ser reconocida por su talento la llenaba de entusiasmo, pero la sombra de don Julio y sus manipulaciones la mantenía vigilante y desconfiada. En un intento por mantener el enfoque, dedicó cada momento libre a pulir sus obras. Sus lienzos eran un espejo, reflejaban sus luchas, sus inseguridades e incluso sus anhelos más profundos. A medida que daba forma a cada obra, la historia que quería contar se fue volviendo más clara. No solo trataba de su propia evolución, sino también de liberación. El arte se convirtió en su refugio y en su armadura. Sin embargo, la presión externa hacía mella. Durante la creación de su último cuadro, la intromisión de don Julio se hizo sentir de manera palpable. Un mensaje anónimo llegó a su teléfono: escuché que tus obras están llenas de reproches al mundo. ¿Es eso lo que quieres transmitir en tu exposición? El frío caló hondo y Ana sintió cómo la confianza que había construido en sí misma comenzaba a tambalearse. Aquel susurro la confrontaba, obligándola a verificar su autenticidad ante la posibilidad de que otros la intentaran definir. Ana dedujo que para contrarrestar la vorágine de rumores, debía asumir un papel proactivo. Se propuso enfrentar a don Julio, no solo para aclarar la situación, sino para hacerse de su voz en el complicado entramado del mundo del arte. Aún temblando de nervios, contactó a algunos artistas que él había menospreciado, formando un pequeño círculo de apoyo. Juntos, intercambiaron experiencias, dudas y estrategias. Aquella comunidad improvisada le ofreció una perspectiva renovada en medio de la adversidad. La noche de la exposición llegó como un huracán en sus pensamientos. Las luces de la galería brillaban intensamente, reflejando los matices de sus obras. Ana se diseñó para ser parte de su propia historia y no un mero espectador. Al alzar la mirada, vio a don Julio en la distancia, su figura desdibujándose en la multitud. La oportunidad de su vida se presentaba ante ella, pero las inseguridades que había logrado identificar en ella comenzaban a asumir protagonismo. En el momento en que las puertas se abrieron al público, el aire parecía vibrar de inquietud.
Los visitantes comenzaban a dispersarse entre los lienzos, susurrando, opinando y evaluando. ¿Lograría que su historia resonara con ellos? Cada risita burlona, cada mirada crítica enviaba ondas de incertidumbre a través de su ser. Sin embargo, Ana se armó de valor. Sabía que aquel momento era su oportunidad para redefinir su narrativa. Mientras la multitud se concentraba en sus obras, ella tomó un respiro profundo y comenzó a compartir la importancia de su proceso creativo, de lo que cada lienzo representaba. Vio algunas caras conocidas entre el público, un vistazo de apoyo la llenó de propósito. Esa noche, se comprometió a ser la narradora de su propio viaje, desafiando a los que intentaban reescribir su historia, pero la verdadera prueba estaba por llegar. Al acercarse a la crítica más influyente de la ciudad, que había sido un pilar en su carrera, su corazón latía desbocado. ¿Qué idea deseas transmitir con esta serie?, le preguntó, inclinando su cabeza levemente. El silencio se hizo pesado. Era el instante decisivo que había temido y anhelado al mismo tiempo. ¿Se atrevería a ser completamente sincera con su visión y riesgo de ser incomprendida, o se dejaría llevar por lo que otros deseaban escuchar? Los ecos de su viaje resonaban en su mente, un grito de lucha que exigía ser escuchado. Ana se preparó para responder. La elección que estaba a punto de hacer podría cambiar no solo su exposición, sino su vida entera. ¿Se permitiría ser vulnerable, arriesgándose a mostrar su verdad, o anestesiaría su voz por miedo a la crítica? En ese momento, todo podía suceder. Ana sintió como el tiempo parecía ralentizarse a medida que se enfrentaba a la crítica. Su mente, un torbellino de pensamientos y emociones, se debatía entre la verdad y la complacencia. Tomando una respiración profunda, decidió que no iba a permitir que la duda la dominara en un momento tan crucial. Quiero transmitir que el arte es un medio de enfrentarse a los demonios personales, respondió, con firmeza, notando cómo su voz resonaba en el aire como una campana que marcaba un nuevo comienzo. Cada una de mis obras es un reflejo de mis miedos y mis esperanzas. Se trata de la lucha por ser auténtica en un mundo que a menudo juzga. La crítica mantuvo su mirada fija en Ana, el ceño fruncido de manera sutil, esta vez más interesada que despectiva. Aquello encendió una chispa de confianza en el corazón de Ana, quien sintió que poco a poco se iba deshaciendo de las ataduras que don Julio había querido imponerle. Cada palabra la iba liberando, y mientras continuaba hablando, se daba cuenta de que su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de una genuina fortaleza. Podía percibir la atención del público, algunos con rostros intrigados, otros admirando sus lienzos con ojos diferentes. De pronto, su pasión por el arte se convirtió en el puente para conectar con quienes la escuchaban. Las siguientes horas se convirtieron en una danza entre la autoafirmación y la autoexploración. La crítica, que parecía ser un desafío, se tornó en una conversación constructiva. Ana descubrió que al compartir sus inseguridades y sus victorias, podía inspirar a otros a hacer lo mismo. En ese espacio, ella era más que una artista, era un ser humano, con todas sus imperfecciones y sueños. A medida que la noche avanzaba, Ana tuvo la oportunidad de conversar con varios visitantes. Algunos eran artistas en ascenso que valoraban su sinceridad. Aquella conexión inesperada la hizo reflexionar sobre la importancia de la comunidad en el mundo del arte. Aunque no quería ser definida por las opiniones ajenas, se dio cuenta de que el apoyo mutuo podía ser una poderosa herramienta para la evolución personal y profesional. Sin embargo, aún le quedaba algo por enfrentar. Mientras conversaba animadamente, notó a don Julio al otro lado del salón, observándola en silencio. Una mezcla de coraje y temor brotó en su interior. Aquel hombre que había intentado manipular su visión y someter su voz no podía seguir teniendo poder sobre ella. Era el momento de concluir el capítulo oscuro que había representado en su vida. Ana buscó la determinación en su corazón y, tras despedirse de un grupo entusiasta, se dirigió hacia don Julio. Mientras caminaba hacia él, una mezcla de adrenalina y confianza creció en su interior. El rechazo al miedo le permitió vislumbrar la posibilidad de empoderarse frente a su antagonista. Cuando estaba a tan solo unos pasos, sintió que su voz interna la guiaba: no soy aquella mujer temerosa. He encontrado mi voz y no permitiré que me la quiten. Se detuvo frente a él, y aunque su corazón palpitaba fuerte en su pecho, lo miró a los ojos con desafío. La confrontación estaba cerca, y aquella última decisión podría redefinir no solo su relación con don Julio, sino también su futuro en el mundo del arte. Me gustaría hablar contigo, dijo, en un tono firme pero cortés. Las palabras que se avecinaban a continuación podían cambiar el rumbo de su vida. Aquel encuentro con don Julio sería el espejo que necesitaba para reflejar su evolución definitiva. ¿Lograría salir victoriosa o se sumergiría nuevamente en las sombras?
En cuestión de segundos, se pronunciaría el futuro de Ana, y la incertidumbre se convertía en un prometedor desafío. Ana sintió como el aire se le escapaba y, sin embargo, mantuvo la mirada fija en don Julio. Había transcurrido demasiado tiempo dejándose influir por sus palabras y su presión. En su mente, la escena era clara, debía dejar atrás el miedo y la duda. Este momento no era solo una confrontación, era una oportunidad para reafirmar su identidad como artista y como mujer. ¿Qué es lo que deseas hablar?, preguntó don Julio, con un tono que parecía intentar desestabilizarla. Observó cada movimiento de Ana, evaluando si su determinación era real o solo una sombra de su antiguo yo. Ana tomó una respiración profunda, sintiendo como cada célula de su ser se alineaba con su propósito. No iba a volver a ser la joven insegura que era antes. He decidido que necesito tomar el control de mi carrera, respondió, firme. Ya no permitiré que me digas qué debo hacer o cómo debo sentirme sobre mi arte. Es mi visión, mi lucha, y tengo derecho a expresarla. La respuesta de don Julio fue un instante de silencio. Detrás de su fachada impasible, Ana podía ver que sus palabras habían causado un efecto. Su mirada se había suavizado, pero no estaba dispuesta a ceder. Entiendo que puedas sentirte de esa manera, comenzó don Julio, intentando enmarcar su respuesta. Pero debes entender cómo funciona este mundo. A veces, hay que sacrificar parte de uno mismo para triunfar. Triunfar no significa hacer compromisos con mi esencia, interrumpió Ana, sintiendo como cada palabra que decía reafirmaba su posición. He pasado demasiado tiempo atrapada en sus expectativas, estoy lista para explorar mi voz única. En aquel momento, en lugar de responder, don Julio pareció contemplarla con genuina curiosidad. Ana sintió que no solo estaba desafiando a un hombre, sino también a la parte de sí misma que le había permitido sentirse inferior. La conversación se tornaba un espacio de aprendizaje mutuo. Podía notar que, aunque él tenía un gran conocimiento de la industria, ella era la que ahora decidía el rumbo de su arte. La tensión en el aire era palpable, casi eléctrica. Había empezado a escribir con su vida y su viaje personal, una historia que no quería que terminara en el papel de otros. Lo que estaba en juego era mucho más que el destino de una exposición. Era la afirmación de su lugar en el mundo artístico. Don Julio meció su cabeza, parecía haber perdido un poco de su seguridad. Ana percibía que la balanza empezaba a inclinarse a su favor, y eso la llenó de determinación. Cada latido de su corazón era un recordatorio de lo lejos que había llegado, del coraje que había cultivado y de las decisiones que aún la esperaban. Mientras la conversación avanzaba, Ana sintió que se arrastraban viejas heridas y el oprobio que había sentido en su interior. Este momento era la llave para cerrarlas. Sin embargo, aún había mucho por definir, aunque la atmósfera se había tornado más reflexiva, sabía que este no era el final. Me alegra que te sientas así, dijo don Julio finalmente, con un tono más conciliador, pero debes estar preparada para las consecuencias de tus elecciones. Ana asintió, comprendiendo que cada decisión traería consigo su propio conjunto de desafíos. Sabía que el camino no sería fácil, pero esa lucha era el precio de la autenticidad. De repente, la conversación dio un giro inesperado. Estaba pensando, continuó don Julio, su voz llena de un nuevo matiz, que podrías considerar una colaboración. Ana contuvo la respiración. La oferta era tentadora, pero el peso de su autenticidad aún pendía sobre ella. Este nuevo desafío podría ofrecerle una visibilidad increíble, pero a costa de sus propios principios. Podría compaginar su libertad con las oportunidades que se presentaban. Mientras su mente giraba en torno a esta pregunta, la adrenalina se apoderó de ella. No solo enfrentaba a alguien a quien había temido, sino que se disponía a enfrentar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. En su interior, la batalla estaba lejos de concluir. En aquel cruce de caminos, su futuro artístico se tornaba incierto. ¿Aceptaría la oferta arriesgando su voz? De repente, la reconfiguración de su destino la colocó frente a una nueva encrucijada, creando una nueva incertidumbre que la llevaría a confrontar no solo a don Julio, sino a las expectativas que ella misma había construido. El eco de la propuesta de don Julio retumbaba en la mente de Ana, una repetición constante que la mantenía en un estado de decisión suspendida. ¿Colaborar y, a la vez, comprometer su voz artística? Una parte de ella se sentía atraída por la posibilidad de llegar a un público más amplio, de utilizar esa plataforma para expresar su verdad, mientras que, por otro lado, la alarmante realidad de perder su esencia la llenaba de dudas. La habitación donde se encontraba se sentía más pequeña, como si las paredes estuvieran encogiéndose, presionándola en su elección.
Cada objeto a su alrededor parecía cobrar significado, las pinturas colgadas, las pinceladas de cada obra, eran testigos mudos de su lucha interna. La creatividad, para ella, había sido siempre un santuario, un espacio donde podía ser fiel a sí misma. Pero ahora se le presentaba una vía que podría alterar ese sagrado compromiso. Ana, dijo don Julio, con una sinceridad que ella no había anticipado, puedo ayudar a que tu voz se escuche. La colaboración podría ser un trampolín. Pero te advierto, la industria a veces no es amable con los que se niegan a adaptarse. Sus palabras la golpearon, angustiándola. Recordó momentos anteriores en su vida, cuando permitió que otros la moldearan, cuando su visión se vio reprimida y empujada a los márgenes. El eco de sus antiguas inseguridades resaltó el dilema que enfrentaba. Era una reacción emocional intensa, una lucha interna que sentía casi físicamente. Decidió que no podía permitirse otro desliz en el que el compromiso tomara precedencia sobre la autenticidad. Necesitaba definir qué quería realmente de la vida y de su arte. Con una mezcla de desafío y reflexión, comenzó a articular sus pensamientos. No estoy buscando un camino fácil, don Julio respondió, con una convicción que albergaba dentro de sí. Si colaboro, debe ser en mis términos. Quiero plasmar algo que resuene con mi esencia, y no simplemente lo que el mercado quiere. La mirada de don Julio cambió. Ana no podía leer si su sorpresa procedía de la profundidad de su respuesta o del riesgo que conllevaba. Era evidente que la conversación había tomado un rumbo diferente, se estaban adentrando en las complejidades del compromiso artístico. Lo que propones es difícil de encontrar en esta industria, dijo él, haciendo una pausa. Pero, si realmente estás dispuesta a luchar por tu voz, podrías transformar esta colaboración en algo extraordinario. Con esas palabras, Ana sintió una mezcla de incertidumbre y emoción. La idea de luchar por su voz la llenaba de energía desconocida. Aún tejiendo las consecuencias en su mente, su propio arte ya estaba evolucionando y comenzaba a tomar forma en su interior, fusionándose con sus deseos más profundos. La noción de equilibrio le pareció más aterradora a medida que profundizaban en la conversación. Podía presentar su propuesta como un grito de guerra, una nueva visión que, aunque inspiradora, no dejaba de ser una batalla. Ana comenzó a trazar mentalmente el esbozo de su obra, representaría su viaje, su pasado, y las sombras que había enfrentado. Había una liberación en la idea de que su arte pudiera desafiar las expectativas, en que la colaboración pudiera ser un medio para una voz más fuerte. Don Julio, por otro lado, parecía obligado a reconsiderar cuánto estaba dispuesto a ceder en su visión de la colaboración. Si eliges este camino, es importante que cada parte de ti esté presente. Pero, aún así, siempre habrá quienes intenten silenciarte, acotó, como una advertencia que resonaba en ella. Ana sintió que la situación ya no se trataba solo de una elección, era un viaje hacia lo desconocido. Aún sabiendo que el riesgo de perderse a sí misma existía, esa incertidumbre se convertía en combustible para su artista interno. Mientras absorbía sus palabras, una chispa de determinación brotó. Este sería el momento para desafiar sus límites. Tenía que definir lo que significaría la colaboración. Sería una expresión pura de su voz, su historia, su arte. Pero había que actuar y los próximos pasos deberían ser firmes. Ana se levantó, un nuevo fuego en su mirada. La decisión de enfrentar esta nueva posibilidad se estaba fraguando en su interior, enredada con la necesidad de proteger su esencia artística. Sin embargo, el siguiente paso presentaba desafíos que aún no podía visualizar completamente. Déjame pensar en lo que me has propuesto. Necesito tiempo para formular mi respuesta, y más importante, para definir mi voz en todo este proceso, dijo Ana. La conversación estaba lejos de concluir, así como su lucha interna. En ese instante, comprendió que cada decisión la acercaba más a su verdadero ser. Pero, al mismo tiempo, esa búsqueda nacía de conflictos, tanto internos como externos. Y así, mientras la atmósfera se cargaba de expectativa, el futuro artístico de Ana parecía más brillante y más confuso que nunca. ¿Sería capaz de encontrar un camino que le permitiera mantener su autenticidad sin renunciar a las oportunidades que se presentaban? La tensión estaba en el aire. Su próxima movida podría cambiar el rumbo de todo lo que había luchado por construir. La mañana siguiente, Ana despertó con la mente agitada, sumida en un torbellino de pensamientos. Sin importar cuánto quisiera aplazar la decisión, el diálogo interno era incesante. La propuesta de don Julio no solo había reabierto viejas heridas, sino que también había puesto un espejo frente a su propia identidad artística. Se levantó, incapaz de dejar de recordar la última conversación.
¿Era realmente un trampolín o una trampa? La idea de la colaboración la llenaba de ansiedad, pero también de una curiosa esperanza. Así comenzó su jornada. Sin embargo, se sentía atada a su estudio, ese lugar que había sido su refugio y fortaleza. Ana se sentó frente a su caballete y, aún con la mente ocupada, empezó a pintar. Las pinceladas brotaban con fuerza, casi como si su subconsciente necesitara liberar la tensión acumulada. Colores vibrantes emergían desde su interior, y en ese acto, algo cambió, se sintió más conectada a sí misma que en los días pasados. El lienzo pasó a ser un espejo de su lucha, el rojo representaba la angustia, el azul su deseo de autenticidad, el amarillo su esperanza. Mientras sus manos danzaban sobre la tela, empezó a vislumbrar la posibilidad de integrar sus temores en la colaboración. Tal vez, en lugar de sacrificar su esencia, podría usar esta plataforma para amplificarla. El arte podía ser una forma de rebelión. Pero esa estrategia requería claridad. Entonces, el lienzo se convirtió en un campo de batalla donde su voz interna debía hacerse escuchar. La idea de abordar sus experiencias y emociones conflictivas en su obra comenzó a madurar. Decidió que cada pieza debía narrar un capítulo no solo de sus luchas, sino de su proceso de autodescubrimiento. ¿Qué si su esencia se convertía en el hilo conductor de la colaboración? La simple idea de intervenir cada nota y cada palabra con su propia voz la llenaba de audaz determinación. Fue entonces cuando una sensación de calma la envolvió, como si las piezas de su vida comenzaran a encajar. Pero había algo más que necesitaba resolver: la relación con don Julio. No podía permitir que su entusiasmo por la oportunidad pusiera en peligro su voz. Tal vez sería el momento de confrontarlo, de establecer límites claros. A medida que el día avanzaba, Ana preparó su cuadro y se dirigió hacia el estudio de don Julio, lista para expresarse. Al entrar a la sala, la tensión era palpable. Él la miró, quizás anticipando alguna respuesta. «He estado pensando en lo que me dijiste», dijo ella, con firmeza en su voz. «Mi colaboración no será un sacrificio de mi arte, sino una fusión de nuestros mundos. Quiero que ambas visiones sean parte de este proyecto». La mirada de don Julio se tornó penetrante, como si sopesara cada una de sus palabras. Pero el brillo en sus ojos también reflejaba un desafío. ¿Realmente podría cumplir la promesa que hacía? ¿Era capaz de mantener su autenticidad en un entorno a menudo sofocante? «Eso es lo que quiero escuchar», Ana, respondió don Julio. «Pero necesitas prepararte para la resistencia que vendrá. No todos apreciarán que te aferres a tu esencia». Esa es la verdadera prueba. Ana tragó saliva. Sabía que no solo se enfrentaba a desafíos externos, sino que el verdadero conflicto estaba en su interior, la lucha entre el deseo de ser escuchada y la necesidad de permanecer fiel a sí misma. Era un laberinto, un juego en el que cada decisión tendría consecuencias. Mientras las palabras resonaban entre ellos, la decisión de aceptar la colaboración empezaba a clarificarse. No era solo una opción profesional, se convertía en un camino hacia su metamorfosis personal. Ana sintió el peso de la responsabilidad, pero también un nuevo sentido de empoderamiento. En ese instante, comprendió que había más en juego que su voz artística, estaba forjando su futuro. «Voy a luchar», dijo finalmente. «Por mi arte. Por mi esencia». Aunque la incertidumbre la rodeaba, había una luz que atisbaba en el horizonte. Pero las sombras del pasado y las tensiones del futuro aún se cernían sobre ella. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para proteger lo que más valoraba? La respuesta solo llegaría a través de la experiencia, y cada elección a partir de ahora sería un paso en su viaje de autodescubrimiento. Con la firme determinación en su corazón, Ana se preparó para enfrentar lo que fuera necesario, pero en lo profundo de su mente, una pregunta latente persistía: ¿podría su deseo de autenticidad abrirle las puertas, o la arrastraría hacia un abismo del que no podría escapar? La lucha apenas comenzaba, y cada pincelada en su obra sería un testimonio de su travesía hacia el futuro. Ana salió del estudio de don Julio con una mezcla de adrenalina y claridad. Había enfrentado sus propios miedos, pero aún así, la inseguridad la apretaba como un corsé. Sabía que la decisión de colaborar no solo implicaba un riesgo profesional, sino una oportunidad de exploración íntima. Cada paso que daba parecía resonar con el eco de sus dudas, una constante lucha interna que necesitaba ser abordada si quería salir adelante. Durante los días siguientes, Ana se sumergió en la creación de su obra. Decidió crear un cuadro que simbolizara la dualidad de su viaje, un lado que reflejaba su esencia, vibrante y llena de color, y el otro que representaba sus temores, obscuro y sombrío. Se enfrascó en su trabajo, cada pincelada una forma de lidiar con las emociones que la atormentaban.
Lo que antes parecía un reto inalcanzable empezó a convertirse en un medio de expresión liberador. Sin embargo, las tensiones no tardaron en aparecer. Don Julio, cada vez más pendiente del progreso de Ana, comenzó a intervenir en su proceso, sugiriéndole cambios y giros que amenazaban con oscurecer su visión original. Cada crítica que llegaba de su parte era como una herida a su ego, y en lugar de recibirlas con gratitud, Ana se sentía empujada hacia la defensiva, dispuesta a proteger lo que consideraba sagrado. Una tarde, durante una de esas sesiones de revisión, la tensión alcanzó su punto culminante. Don Julio, visiblemente frustrado por el avance que consideraba insuficiente, cuestionó la dirección que tomaba el cuadro. Ana lo escuchó, pero en su interior una tormenta se desataba. Tenía que erguirse y defender lo que era, pero temía el rechazo que podía llegar de su mentor. Finalmente, reunió el valor y, en un momento de claridad, le dijo: Don Julio, lo que estoy creando es un reflejo de mi verdad. No quiero que se diluya en su visión. Necesito que respete mi voz, aunque eso signifique que no siempre estará de acuerdo con mis decisiones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana sintió que todo su esfuerzo pendía de un hilo. Pero a medida que su corazón latía con fuerza, una nueva sensación de determinación la envolvió. No se trataba solo de pintar, se trataba de reafirmar su propia identidad. Tenía que dejar claro que el arte no debía usarse como una herramienta de control, sino como un medio de conexión genuina. La reacción de don Julio fue inesperada. En lugar de enojarse, pareció contemplar sus palabras, sopesando el valor de la autenticidad. Finalmente, asintió. Entiendo tu punto, Ana, y tienes razón. El arte debe ser un espejo de su creador. Pero recuerda, el camino del artista está lleno de críticas. ¿Estás lista para enfrentarlas? Ese interrogante reverberó en su interior. La respuesta era sencilla en teoría, pero en la práctica podría resultar abrumadora. Ana sabía que enfrentar la crítica no solo pondría a prueba su arte, sino también su fortaleza como individuo. Se sentía en la cuerda floja, entre la libertad de expresión y la necesidad de aceptación. Mientras se alejaba del estudio, el latido en su pecho seguía resonando, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el miedo y la emoción podían coexistir. Había empezado a aceptar que la autenticidad no siempre sería recibida con brazos abiertos, pero también entendió que su voz merecía ser escuchada, haya quienes la comprendan o no. Al salir, Ana tomó uno de sus lienzos y lo miró detenidamente. En ese momento de introspección, se dio cuenta de que estaba empezando a dejar de lado ese temor paralizante. Cada desafío la acercaba más a lo que era realmente. No había marcha atrás, el camino hacia su metamorfosis personal apenas comenzaba. Mientras sus ojos se encontraban con el reflejo de su próximo gran desafío, una profunda voz interna la retó. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para preservar su esencia? La respuesta seguiría evolucionando, y con cada paso, Ana tendría que enfrentarse a verdades duras y confrontaciones inesperadas. En ese instante, supo que la colaboración se transformaría en una batalla no solo por sus ideas, sino por su propia alma. Ya no era solo un proyecto, era el viaje que la llevaría a descubrir quién era realmente en un mundo lleno de incertidumbres. Ahora, el verdadero reto estaba por venir. ¿Sería capaz de sostener su autenticidad frente a la adversidad sin perderse a sí misma? Ana se encontraba frente a su lienzo más ambicioso hasta la fecha, Raíces de lucha. Había pasado semanas puliendo cada detalle, cada trazo, y en ese instante supo que había externalizado no solo su talento, sino también su historia de resiliencia. Este cuadro representaba su viaje, el contraste entre la opresión que había sentido y la liberación que había alcanzado a través del arte. Cada color expresaba emociones profundas, cada forma una historia por contar. Finalmente se sentía lista para su gran exposición. Más que una muestra de su arte, iba a ser un testimonio de su camino hacia la autenticidad. A medida que se acercaba la fecha, la ansiedad comenzaba a mezclarse con emoción. Ana había decidido que esta vez enfrentaría las críticas con la seguridad que había cultivado en ella misma. En lugar de considerarlas obstáculos, las vería como oportunidades de conexión y diálogo. Su mente había sido un campo de batalla, y ahora era el momento de llevar esa lucha a la luz, de compartir no solo su arte, sino el contexto que lo había inspirado. El día de la exposición llegó y la galería vibraba con una expectativa palpable. Ana, vestida de manera sencilla pero auténtica, respiró hondo y se adentró, recordando las palabras de su madre sobre la valentía. Pero esta vez, la valentía no solo era devolver una cartera o afrontar a don Julio, era presentarse tal como era y permitir que su voz resonara con fuerza en cada rincón de la sala.
Las luces iluminaban el inicio de un nuevo capítulo, su historia, su forma de ver el mundo y su deseo inquebrantable de ser escuchada. Los visitantes comenzaron a llegar, sus murmullos llenaban el aire mientras recorrían los espacios que Ana había diseñado meticulosamente. La crítica más influyente de la ciudad, Carla, estaba presente, y su mirada penetrante buscaba la sinceridad detrás de cada obra. Ana sintió un ligero estremecimiento, pero antes de dejar que la inseguridad la invadiera, recordó por qué estaba allí, mientras compartía el trasfondo de su serie con los asistentes, sus palabras fueron fluyendo con confianza. Habló sobre la tentación de sacrificar su voz, y cómo había decidido no ceder. Con cada historia que contaba, con cada detalle que revelaba de su transformación, se sentía más conectada consigo misma. En ese momento, entendió que su arte era más que una expresión, era un refugio que le había permitido navegar su dolor y convertirlo en belleza. La velada avanzaba y la conexión se hacía más evidente. Observó cómo quienes la rodeaban reactuaban a sus obras, los rostros iluminados por la emoción. Aquello sería la validación artística, era un espacio de autenticidad y respeto mutuo donde las historias se entrelazaban. Las palabras de don Julio resonaban en su mente, y por primera vez se sintió invulnerable ante la posibilidad de la crítica. No era una cuestión de si le gustaba su arte, era acerca de cómo ese arte podía despertar la empatía en otros. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Carla, la crítica se mostró interesada en entender el proceso detrás de su obra. Ana supo que estaba en una encrucijada, podía vulnerarse o mantenerse fiel a su narrativa. Optó por ser genuina. Quiero que veas esta serie como un reflejo de mi lucha, de los desafíos que he enfrentado para mantener mi voz en un mundo que a menudo intenta silenciarla, dijo, mirando a los ojos de Carla con seguridad. Creo firmemente que el arte tiene el poder de elevar nuestras historias y permitir que otros se sientan vistos. La crítica asintió lentamente, y Ana notó el brillo de aprecio en su mirada. Las palabras de admiración brotaron mientras Carla hablaba sobre la autenticidad que había percibido en su trabajo, algo que no había encontrado en otros artistas emergentes. Ana sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Esa validación no provenía solo de la crítica, era la certeza de que había conquistado su miedo y había elegido su esencia sobre la aprobación externa. En ese instante, el peso de su lucha se convirtió en un eco de fortaleza. La exposición culminó y, en medio de los aplausos, Ana se dio cuenta de que había alcanzado un hito significativo. No solo había logrado transmitir su historia, sino que también había reforzado su confianza. La transformación que tanto había anhelado se materializaba en cada susurro de admiración, en cada expresión de quien había estado allí para escucharla. Hoy, Ana no era solo una artista, era una abogada de su propia voz, un faro de autenticidad en un océano de superficialidad. Cuando el evento llegó a su fin, se sintió invadida por una mezcla de liberación y determinación. Había demostrado que la integridad y el arte pueden coexistir, y lo más importante, había derrotado sus antiguas inseguridades. La influencia de don Julio y su manipulación había menguado, ahora era Ana quien marcaba el rumbo. Ana salió de la galería con una nueva convicción, sabiendo que este era solo el principio. Cada paso futuro estaría guiado por el propósito de ser quien realmente era. Había enfrentado sus miedos, había luchado su batalla y finalmente se había encontrado a sí misma en el proceso. Su éxito no se definía por su popularidad, sino por la profunda satisfacción de haber permanecido fiel a su esencia. Esta es solo la primera de muchas historias, pensó en el camino de regreso a casa. Con su corazón rebosante de confianza renovada, Ana estaba lista para abrazar el camino que tenía por delante, dispuesta a seguir compartiendo su viaje y su arte con el mundo. No solo era un nuevo capítulo, era un nuevo comienzo. Ahora, ¿y ustedes, qué lecciones han aprendido de esta historia? No se olviden de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ney está en el momento de mostrar su apoyo.